En el memorial de mamá, mi padre le dio a mi hermana nuestra galería de arte, y a mí me entregó un sobre con un viejo boleto de tren. Para encontrar un propósito, tomé el tren y observé cómo su legado se desmoronaba, mientras ella regresaba queriendo empezar de nuevo a mi lado. Hola Reddit, mi familia trató a mi hermana como a la realeza y a mí como ruido de fondo, así que empaqué mis cosas, desaparecí y construí algo real por mi cuenta, pero resultó que su caos tenía una manera de encontrarme otra vez. Déjame llevarte al principio de todo. Me llamo Leo Maren, tengo 26 años y trabajo a tiempo parcial restaurando pinturas antiguas en un pequeño estudio del centro. Nada lujoso, la mayoría del tiempo limpio, quito el polvo, reparo marcos y cubro grietas en obras que otros olvidaron. Solía pensar que eso era poético, pero mi familia no lo ve así. No volví a ese trabajo hasta mucho después, en ese entonces solo intentaba mantener las luces encendidas. Éramos un nombre en el mundo del arte local, mi madre era la auténtica artista, una pintora a la que la gente realmente respetaba. Mi padre, Víctor Maren, dirigía su galería como un negocio en lugar de una pasión. Mi hermana Isla es 5 años menor, también pinta, pero de esa forma brillante y perfecta para Instagram que se vende rápido. A papá le encantaba eso, siempre la llamaba nuestra niña prodigio. Mamá falleció el invierno pasado, y papá decidió organizar una exposición conmemorativa para ella. La llamó una celebración de legado. No quería ir, pero mi tía dijo, a tu madre le habría gustado que estuvieras allí. Así que fui. La galería no se parecía en nada a como solía ser. Antes olía a óleo y barniz de madera, esa noche olía a perfume caro y comida de catering. Cada pared tenía una foto de mamá sonriendo junto a Isla o papá, ni una sola foto de ella pintando. La mayoría de las personas allí ni siquiera la habían conocido, reconocí tal vez 5 caras. Llevé uno de los lienzos viejos de mamá que había pasado meses restaurando, era una de sus últimas obras inacabadas, los colores suaves aún olían a su estudio. Lo cargué con cuidado pensando que quizá querrían incluirlo en la muestra, pero el hombre en la recepción me miró con cara vacía y dijo, el señor Maren dijo que todo ya está curado. El señor Maren, siendo mi padre, estaba adentro, de pie cerca de la pieza principal, un enorme retrato de mamá e Isla, repintado a partir de una vieja fotografía. Los flashes se encendían cada pocos segundos. Me saludó con la mano cuando me vio, pero no se acercó. Isla me dio un beso rápido al aire en la mejilla y luego se volvió hacia un grupo detrás de ella diciendo, este es mi hermano Leo, el callado, el observador. Ellos rieron, como si eso fuera encantador. Me quedé cerca del fondo, la gente bebía, hablaba y se tomaba fotos junto a las obras de mamá como si fueran un decorado. Escuché fragmentos de sus conversaciones, su paleta de colores era visionaria, dicen que Isla continuará con la marca. No se trataba de duelo, era mercadotecnia. Entonces papá se levantó para hablar, se colocó bajo un foco como si estuviera aceptando un premio. Dijo, esta noche celebramos no solo a una artista, sino el nacimiento de un legado que continúa a través de su hija, Isla Maren, la nueva luz de la visión de nuestra familia. Aplausos, cámaras, Isla sonrió como si lo hubiera ensayado. Luego hizo un gesto vago hacia la multitud y añadió, y por supuesto, nuestro hijo Leo, el observador, toda familia necesita uno, nos mantiene con los pies en la tierra. Algunas personas se rieron. Después de eso, hizo un espectáculo sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro estaban las llaves de la galería, se las entregó a Isla y la besó en la frente. Nuestro hogar, dijo con orgullo, tuyo para dirigirlo. Luego se volvió hacia mí, sonriendo con esa falsa expresión pensativa que usa cuando está a punto de avergonzar a alguien, y sacó un sobre. Para ti, dijo, un recordatorio de que la libertad también tiene valor, siempre quisiste tu independencia, hijo. Dentro había un viejo boleto de tren, amarillento, con la tinta desvanecida, sin explicación. Lo levanté pensando que tal vez había algún significado que no comprendía. Isla se inclinó hacia el micrófono, trata de no perder tu único viaje, bromeó. La gente rió, escuché a papá reír también. Ese fue el momento en que decidí que ya había tenido suficiente. Deslicé el boleto de nuevo en el sobre, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y empecé a salir. Mis zapatos resonaban sobre el suelo de mármol. Apoyé el lienzo restaurado de mamá contra una columna, con la pintura hacia la pared para que las luces no lo alcanzaran. Lo dejé allí a propósito. Detrás de mí la voz de papá se alzó, aguda y molesta, no hagas que esto se trate de ti, Leo. No miré atrás. Afuera la lluvia caía con fuerza. Saqué el sobre del bolsillo otra vez, el boleto seguía dentro,
un viaje de solo ida, fechado de hace años, el nombre del destino se había borrado por el tiempo, solo quedaban la hora y el número de asiento. Tal vez era una broma, o tal vez pensaba que me estaba dando una lección sobre no esperar nada. De cualquier modo, no quería escuchar otro sermón sobre la humildad o ganarme las cosas. Empecé a caminar hacia la estación, mi ropa estaba empapada antes de llegar a la esquina, pero no me importó. No tenía un plan, ni maletas, ni siquiera mis propias obras. Simplemente caminé, las luces de la galería quedaban más pequeñas con cada cuadra. En el camino pasé por mi edificio, metí algunas cosas en un viejo bolso de viaje y seguí andando. Cuanto más avanzaba, más silencio había. Sin cámaras, sin discursos, sin Isla actuando para llamar la atención, solo la lluvia y el sonido de mis pasos. En la estación miré de nuevo el boleto, la fecha era antigua, pero la hora coincidía con la del próximo tren que salía. Le entregué el boleto al taquillero, frunció el ceño al ver la fecha, dijo que era una emisión antigua sin perforar, pero que aún contaba como una tarifa abierta, podía volver a emitirlo para el próximo tren. Imprimió un nuevo recibo y lo deslizó bajo el vidrio. Asentí, subí al andén y esperé. El tren llegó con un zumbido bajo, una ráfaga de aire cálido recorrió las vías, suave contra el frío. Subí, me senté cerca de la ventana y vi cómo mi reflejo desaparecía mientras el tren empezaba a moverse. No sabía a dónde iba, ni me importaba, todo lo que sabía era que por fin estaba fuera. El tren me dejó en una ciudad que olía a óxido y lluvia, el aire era espeso y gris, del tipo que se adhiere a la ropa. Bajé con una bolsa de lona y sin idea de qué vendría después, solo caminé hasta encontrar un cartel que decía habitaciones en renta. El lugar era un sótano detrás de una lavandería, las paredes sudaban humedad, el techo era tan bajo que podía golpearme la cabeza si me estiraba. El propietario, un hombre llamado Bill, con un cigarrillo siempre colgando de la boca, me miró de arriba abajo y dijo, 200 a la semana, chico, solo efectivo. Me llamó chico aunque tenía 26 años. Le entregué el poco dinero que me quedaba, me dio una sola llave y añadió, no tapes el desagüe, el último lo hizo y se inundó todo el maldito piso. Esa fue mi bienvenida a la ciudad. La habitación tenía una sola bombilla y olía a detergente de la lavandería de arriba, los únicos muebles eran un colchón en el suelo y una mesa que alguien había dejado atrás. No era mucho, pero era mío. A la mañana siguiente empecé a buscar trabajo, sin plan, solo caminé preguntando en cada tienda con un cartel de se necesita ayuda. Para el mediodía tenía 3 opciones, descargar camiones en un almacén, lavar platos en un restaurante o limpiar autobuses por la noche. Tomé los 3. Los días se mezclaban, por las mañanas cargaba cajas, por las tardes fregaba platos, por las noches limpiaba asientos de autobuses que olían a refresco derramado y comida vieja. Mis manos se agrietaban por los productos químicos y llegaba a casa demasiado cansado para pensar, pero la renta se pagaba. Cuando tenía energía, dibujaba, no podía permitirme materiales reales, así que tomaba cartones aplanados detrás de la lavandería y pintaba sobre ellos. A veces encontraba paneles de madera vieja en el callejón, mezclaba restos de pintura del almacén con pinceles baratos que compraba en una tienda de $1. El apartamento se fue llenando poco a poco de dibujos, gente de la calle, rostros que veía en el tren, trabajadores del restaurante. No los firmaba, no creía que valieran la pena. La comida era sencilla, pan barato, fideos instantáneos y café negro. Aprendí cada marca de ramen por precio. La tetera era lo único en esa habitación que funcionaba perfectamente. Por la noche, cuando por fin me sentaba, revisaba el teléfono, mi plan de datos apenas servía bajo tierra, pero era suficiente para ver el nombre de Isla en todas partes, la voz de una nueva generación artística, Isla Maren continuando la visión de su madre. Sesiones de fotos, entrevistas, todo con luz perfecta y sonrisas suaves. En un clip papá decía que el talento corría en la familia, no me mencionó. Ya no estaba enojado, solo insensible. Todo siguió así durante meses, trabajar, pintar, deslizar el dedo, dormir, una y otra vez. Algunas noches me quedaba mirando el techo de concreto y escuchando el traqueteo de las tuberías cuando funcionaba la lavandería. Me decía que esto era temporal, pero ya no sabía cómo se veía algo mejor. Entonces llegó la noche que cambió las cosas. Era tarde, pasada la medianoche, estaba sentado en el último tren a casa, medio dormido, el vagón casi vacío, excepto por una mujer con uniforme médico sentada frente a mí. Se veía agotada, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados, el teléfono deslizándose de su mano, una tarjeta de identificación del hospital colgaba de su bolsillo.
Era enfermera. Saqué mi cuaderno de bocetos por costumbre y empecé a dibujarla bajo la tenue luz del tren, su rostro relajado, sombras bajo los ojos, el cabello desordenado por un turno largo. El tren se balanceaba suavemente y mi lápiz raspaba el papel. A mitad de camino decidí grabarlo, apoyé el teléfono contra mi mochila y presioné grabar, no por fama, solo para recordar cómo se veía el cansancio real. El tren chirrió al frenar en otra estación y ella despertó, me vio dibujando, parpadeó unas cuantas veces y se inclinó hacia adelante. Me quedé inmóvil, esperando que se molestara, pero en cambio dijo en voz baja, ¿esa soy yo? Asentí. Miró la hoja durante un largo rato y luego sonrió, pequeña, cansada, pero genuina. Nadie me había dibujado antes, dijo. Arranqué la página del cuaderno y se la tendí. Es tuya, dije. Si no te importa, estaba grabando mientras dibujaba, ¿puedo publicarlo? Lo pensó un segundo y respondió, claro, solo no me etiquetes, que sea sobre el dibujo. Asentí. Ella dobló el papel con cuidado, como si fuera de vidrio, y bajó en la siguiente parada. Cuando regresé a mi habitación, vi el video una vez, era corto, tal vez 40 segundos. Se escuchaba el zumbido del tren, los trazos del lápiz, su respiración. Nada sofisticado, solo real. Lo subí antes de dormir, escribí una sola línea debajo, para los que nadie nota. Luego conecté el teléfono, apagué la luz y me acosté. La ciudad estaba en silencio, salvo por el murmullo de las máquinas de la lavandería arriba. Recuerdo haber pensado que probablemente obtendría 2 me gusta, tal vez de antiguos compañeros de trabajo. Me dormí antes de que siquiera terminara de subirse. A la mañana siguiente mi teléfono no dejaba de vibrar, las notificaciones se acumulaban tan rápido que la pantalla se congeló. El video de la enfermera había explotado durante la noche, la gente lo compartía por todas partes, no solo lo daban me gusta, sino que escribían párrafos debajo, historias de conserjes, maestros, repartidores, padres solteros, cosas como he trabajado 20 años y nadie nos había mirado así. Era abrumador, pero honesto. Pasé horas entre turnos leyendo lo que la gente decía. Al mediodía tenía 50 mensajes de desconocidos preguntando si podía dibujar a su padre, a su esposa, a sus compañeros de trabajo. No respondí a nadie, solo seguí dibujando durante mis descansos. Los chicos del almacén empezaron a reunirse alrededor de mi teléfono antes de los turnos para ver cuántas vistas tenía el video. Uno de ellos, un tipo grande llamado Mac, se me acercó sonriendo, «¿Eres tú, verdad? Mi esposa me mostró ese video anoche, dijo que la hizo llorar. Tienes que seguir haciendo eso, hermano, eso es real». Me encogí de hombros tratando de no parecer orgulloso. Solo dibujo gente, dije. Sí, pero tú los ves, respondió, eso es diferente. Esa noche decidí hacerlo oficial. No quería que nadie lo conectara con mi apellido familiar, así que elegí un nuevo nombre, Passenger, pasajero, sonaba correcto. Siempre estaba en movimiento, siempre observando. La cuenta creció rápido, cada publicación recibía más atención, empezaron a aparecer hashtags, #Passenger Portraits, #Faces of Work. Incluso alguien creó un subreddit para ello. Mantuve la cabeza baja en el trabajo, pero por dentro sentía algo que no había sentido en años, que volvía a importar, aunque nadie supiera mi nombre. Una noche después de un turno, estaba desplazándome por las redes cuando vi un nombre familiar en tendencias, la gala del legado Maren. El estómago se me hundió. Abrí el enlace. Allí estaba Isla, sonriendo junto a una pintura que reconocí de inmediato, una de las mías, una pieza vieja e inacabada de antes de irme de casa. Pinté la mitad en el estudio de mamá años atrás, Isla había completado el resto, cambiado los colores y firmado su nombre abajo. Los reporteros la rodeaban, las cámaras destellaban, papá estaba junto a ella con el brazo sobre su hombro. El entrevistador preguntó, ¿es esta una nueva colaboración entre ustedes dos? Papá se rió, una colaboración familiar, sí, yo puse los cimientos, ella trajo la luz. Los cimientos era yo. Vi el clip 2 veces y luego apagué el teléfono. Las paredes del sótano se sentían más pequeñas que de costumbre. No grité ni lancé nada, solo me quedé sentado pensando en cómo siempre lograban tomar partes de mí y hacer las suyas. Al día siguiente empecé un nuevo dibujo, un barrendero que había visto esa mañana empujaba su carrito por la calle sosteniendo un pequeño coche de juguete rosa en una mano, se reía mirándolo como si fuera lo mejor del mundo, probablemente algo para su hija. Lo dibujé allí mismo mientras trabajaba. Lo llamé Los que ríen. No era triste ni pesado, trataba sobre la alegría que sobrevive.
Lo publiqué esa noche. La respuesta fue mayor que nunca. 3 días después llegué a casa y había un pequeño paquete marrón en mi puerta, sin remitente, pero reconocí la letra en la etiqueta, la asistente de mi padre. Mi tía debió darle mi dirección, era la única que sabía dónde estaba. Dentro había unas cuantas cosas, pinceles usados a medias, algunos bocadillos baratos y una nota corta: me alegra que hayas encontrado un ritmo, una cima. Los coleccionistas han estado respondiendo mejor a trabajos más ligeros últimamente. Eso fue todo, sin firma, sin calidez. Por un segundo pensé en tirarlo directo a la basura. En cambio, tomé uno de los pinceles, el más pequeño, el mango astillado cerca de la parte superior, y lo limpié. Esa noche volví a pintar. Fue un retrato de un hombre sentado solo en una parada de autobús bajo una luz parpadeante, solo él, su mochila y la lluvia deslizándose del banco. Lo llamé aún aquí. Lo publiqué sin pie de foto esta vez. Por la mañana, la publicación había explotado, los periodistas empezaron a ponerse en contacto, los hashtags se duplicaron, algunos escribían artículos de opinión sobre cómo Passenger capturaba la resiliencia moderna. No leí la mayoría, no quería empezar a creer mi propia fama. En el trabajo, Mac me mostró un artículo en su teléfono: hermano, esto está en todos lados, ya eres oficialmente viral, podrías dejar este trabajo si quisieras. Aún no, le dije, me gusta mantener las manos ocupadas. Unas noches después, recibí una llamada de mi prima del lado de mamá. No hablábamos hacía meses. Dijo que había estado cenando con mi padre e Isla. Aparentemente estaban presumiendo de mí, pero no como yo. Ella dijo que papá le decía a la gente que por fin había aprendido marketing, que se estaba atribuyendo el mérito de la idea, como si me hubiera enseñado a ser inteligente con la publicidad. Isla al parecer estuvo de acuerdo, diciendo, está bien que al menos esté haciendo algo útil ahora. Le agradecí a mi prima por decírmelo. Ella se disculpó, dijo que casi se marchaba de la mesa. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no esperaba nada diferente. Podían torcerlo como quisieran, reclamarlo, renombrarlo, fingir que lo habían construido. No corregí a nadie. Volví a pintar. Un mes después de aún aquí, un periodista escribió un artículo sobre mí o sobre Passenger. El titular decía, el artista anónimo que pinta a los olvidados. Se publicó en una pequeña revista en línea, pero se difundió rápido. Ni siquiera lo supe hasta que Mac me lo mostró en su teléfono durante el almuerzo. Amigo, este eres tú, dijo, desplazando la pantalla. Escucha esto, un pintor misterioso que captura la fuerza silenciosa de la gente común. Hombre, eso es increíble. El artículo describía mi trabajo como si fuera un movimiento, decía que Passenger no buscaba fama, solo humanidad. Me reí un poco en esa parte. Humanidad era una palabra bonita para estar arruinado y cansado. Después de eso, la gente empezó a enviar dinero, no a mí, sino al refugio donde a veces dibujaba. El personal me dijo que estaban recibiendo donaciones de todas partes para los amigos de Passenger. Ese correo se sintió bien, como si algo pequeño realmente estuviera logrando algo. Luego vinieron los juegos de adivinanzas, las secciones de comentarios se llenaron de gente intentando descubrir quién era yo. Algunos pensaban que era un artista europeo mayor reinventándose, uno dijo que probablemente era un ex ejecutivo que se quebró y encontró la paz en la pintura, otro insistía en que Passenger era un colectivo, no una sola persona. Yo no dije una palabra, los dejé hablar. Mientras tanto, en casa, la nueva exposición de Isla, La luz entre los rostros, había abierto. No fui, obviamente, pero las reseñas aparecieron en mis redes. La mayoría eran brutales, técnicamente brillante, pero emocionalmente vacía, todo brillo, sin corazón, el arte de alguien que intenta demostrar algo, no sentirlo. Papá, por supuesto, tenía su explicación lista, le dijo a un reportero que los críticos modernos odian el éxito y que la verdadera visión siempre es incomprendida. Lo hacía sonar como si el mundo tuviera envidia de su talento, la misma historia de siempre. Unos días después recibí un mensaje de mi tía, la hermana de mi madre, una de las pocas parientes con las que aún hablo. Dijo, fui a la exposición de Isla, se veía pálida todo el tiempo, se notaba que no está bien, y agregó, tu padre no paraba de interrumpirla, hablaba por ella como si fuera su portavoz, no una artista. Eso se me quedó grabado. Isla siempre había sido la segura, la que absorbía la atención como si la necesitara para vivir. Escuchar que se veía vacía fue extraño, como si algo en su montaje perfecto se estuviera resquebrajando. Una semana después,
estaba dibujando en el refugio cuando mi teléfono vibró otra vez, era un mensaje de Isla. Me quedé helado al ver su nombre, no había sabido de ella desde la noche del memorial. El mensaje era corto: encontré uno de tus viejos cuadernos de bocetos. Mamá lo guardaba en su baúl. No sabía que me habías dibujado así. Gracias por el dibujo. Venía con una foto adjunta, una página de un cuaderno que no había visto en años, un dibujo a lápiz de ella cuando tenía quizá 10 años, sentada con las piernas cruzadas en el porche junto a nuestro perro. Debajo había escrito la brillante. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, con las manos temblando un poco, no de rabia, sino de sorpresa. Respondí: no pensé que recordarías ese. Ella no contestó. Eso dolió más de lo que esperaba. No era solo que hubiera encontrado el cuaderno, era que se había comunicado. En la foto se notaba que había dibujado encima de la hoja, trazando ligeramente las líneas. El texto decía gracias, pero se sentía como otra cosa, como una disculpa silenciosa que no podía decir en voz alta. Esa noche no dejé de pensar en ello. Cuando éramos niños, Isla solía colarse en el estudio de mamá mientras yo hacía mis proyectos de escuela, me preguntaba si podía pintar a mi lado. Yo la dejaba. Antes se sentía fácil. Ahora, años después, esa sola foto era la primera señal de que recordaba algo de eso. Unos días después de su mensaje, volví a saber de mi tía. Dijo que la familia no iba bien, las ventas de la última exposición de Isla habían sido más bajas de lo esperado, los críticos ya no compraban la historia del genio incomprendido, y papá había empezado a culpar a todos, al personal de la galería, a la prensa, incluso a Isla. Tu padre está en caída libre, dijo mi tía, no lo admitirá, pero tiene miedo. Sigue comparando la carrera de Isla con la popularidad de Passenger. Creo que sabe que eres tú. Lo dudé. Papá vivía en una negación tan profunda que probablemente se convencería de que era un pasante de marketing antes que creer que yo era el artista que la gente amaba. No respondí más al mensaje de Isla, no había nada más que decir. Pero guardé la foto del cuaderno, me recordó que tal vez, por una vez, ella veía lo que yo intentaba mostrarle al mundo, que el arte no se trata de probar valor, sino de reconocerlo. La semana siguiente volví al tren y dibujé otra vez, esta vez a un guardia de seguridad comiendo un sándwich en un vagón vacío. Lo publiqué con una simple leyenda: sigo trabajando. No importaba cuántos me gusta tuviera, solo quería seguir viendo a la gente que no era vista, de la misma manera en que mamá solía pintarlos y como yo solía esperar que mi familia me viera a mí. Cuando revisé el teléfono esa noche, el mensaje de Isla tenía la pequeña marca gris de leído bajo mi último texto, sin respuesta, sin reacción, solo ese reconocimiento silencioso que se sentía como una frase completa. Eso era suficiente por ahora. Luego todo empezó con un enlace de video que me envió Mac: hermano, tu papá otra vez con lo suyo, decía el texto. Lo abrí en mi descanso, sentado detrás del almacén con mi café. Era un clip de una cena elegante, manteles blancos, candelabros, camareros con guantes. El título decía: la gala de donantes de la familia Maren. Allí estaban de nuevo, papá de pie a la cabeza de la mesa, sonriendo como un político en campaña, Isla junto a él, con un vestido que se veía incómodo y una sonrisa más delgada de lo habitual. A su alrededor, 20 o 30 invitados alzando sus copas. Él estaba hablando de su última colección, moviendo las manos como un presentador, una reflexión sobre el legado y la innovación, dijo con voz fuerte, un recordatorio de que el arte es familia y la familia es arte. La multitud se rió como si hubiera dicho algo profundo. Dejé que el video siguiera hasta la mitad. Uno de los invitados, un hombre de cabello plateado con traje, se levantó para brindar. Hay otro artista que está en tendencia últimamente, dijo: Passenger, ¿verdad? El anónimo. Su obra impacta, se siente como la vida real, no como marketing. La cámara captó la sonrisa de papá temblando, se rió cortésmente y dijo: él pinta lástima, nosotros pintamos legado. La gente volvió a reír, pero sonó forzado. Entonces papá se volvió hacia Isla, todavía sonriendo, y dijo en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan: muéstrales que tú también puedes hacer eso emocional y crudo, la gente ama la tristeza estos días. La sala se quedó en silencio por un segundo antes de que alguien cambiara de tema, pero se pudo ver el parpadeo en los ojos de Isla, una pequeña grieta en la actuación. Vi el resto del video en silencio. Papá siguió presumiendo, nombrando coleccionistas, hablando de la dinastía Maren como si fuéramos realeza. Isla apenas habló, su mano permaneció aferrada a la copa todo el tiempo. Más tarde esa semana aparecieron más clips, alguien en la cena había grabado todo,
papá dando lecciones sobre arte, mostrando el nuevo trabajo de Isla, fingiendo que era un momento cultural. Los comentarios en línea no fueron amables, la hija parece miserable, el padre se esfuerza demasiado. Aún así, siguieron adelante. Unos días después, Isla publicó una nueva pintura en línea, un gran lienzo de colores apagados, iluminación dramática. Se notaba que intentó copiar la emoción de mis obras sin entender por qué funcionaban. Pintó toda la noche, según lo que luego me contó mi tía. Cuando terminó, la pintura se veía perfecta, equilibrada, técnica, limpia, pero al mirarla de cerca se sentía vacía, como algo hecho para ser admirado, no sentido. Los críticos lo notaron. A la mañana siguiente de la publicación, surgieron artículos que la llamaban una imitación pulcra de la vida. Otros decían que era bonita pero hueca. No me sentí bien con eso, no deseaba su fracaso, solo veía el mismo ciclo empezando otra vez, papá empujándola a arreglar lo que él rompió. Esa tarde mi tía me envió un mensaje, lloró detrás del escenario, escribió, después de las críticas. Tu padre dijo a la gente que solo estaba cansada, pero temblaba. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Pude imaginarla sentada en un camerino, el maquillaje corrido, escuchando a papá explicarle por qué no era culpa suya. No respondía mi tía, no sabía qué decir. Pasaron un par de meses y una noche mi tía me llamó, su voz era baja, como si no quisiera que nadie la oyera. Leo, dijo, creo que deberías saber algo. Me contó que la ama de llaves de la familia, la misma que había trabajado con mamá durante años, le había dado a Isla una carta. Era de mamá, escrita antes de enfermarse demasiado. Estaba dirigida a mí, pero papá la había escondido. Isla, al parecer, se había enterado de su existencia meses antes, justo después de aquella exposición fallida. La ama de llaves se la pasó en silencio, diciéndole, tu madre quería que él tuviera esto algún día. Mi tía dijo que Isla la leyó en el estudio una noche, llorando. La carta no era larga, pero decía lo suficiente. Mamá escribió que temía que el orgullo de papá enterrara corazones silenciosos como el mío. Me dijo que siguiera pintando lo que era real, aunque nadie mirara. Terminaba con una frase que se me quedó grabada, si el mundo lo olvida, recuérdales quién es. Según mi tía, Isla dobló la carta y la guardó en su bolso. A la mañana siguiente papá la encontró leyéndola, la rompió por la mitad y la tiró a la basura, llamando blanda a mamá. Isla no dijo una palabra, simplemente salió del cuarto. Cuando mi tía terminó de contarme, no hablé durante unos segundos. Ella suspiró y dijo, no es tan fría como crees, Leo, solo está atrapada. Esa frase se me quedó en la cabeza por días. Durante mucho tiempo me había dicho a mí mismo que Isla había elegido su lado, que disfrutaba ser la favorita, pero escuchar esa historia cambió algo. No hizo que lo que había hecho estuviera bien, pero tuvo sentido. No era solo consentida, estaba atrapada en el mundo de papá y quizá, por primera vez, empezaba a darse cuenta. Pensé en esa carta, en cómo mamá la había escrito para mí, pero fue Isla quien terminó necesitando leerla. Era martes por la noche cuando sonó mi teléfono desde un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar para responder. Hubo una pausa en la línea, el sonido de una respiración lenta, luego una voz familiar. ¿Crees que esconderte te hace misterioso?, dijo mi padre, con un tono tranquilo, casi ensayado. Desaparecerás como los demás, Leo. La gente se aburre. No respondí. Esperó, tal vez esperando una reacción. Cuando seguí en silencio, exhaló con fuerza y dijo, algún día me lo agradecerás por enseñarte lo que es un trabajo de verdad. Colgué, no guardé el número. Unas semanas después vi su nombre aparecer en línea otra vez, estaba promocionando un nuevo espectáculo llamado El Arte del Legado Maren. El anuncio estaba por todas partes, comunicados de prensa, radio local, incluso anuncios patrocinados. El lema decía, la visión inquebrantable de una familia, a través de generaciones de genio. Se suponía que sería su gran regreso. Llegó la noche de la inauguración y empezaron a aparecer fotos en línea, la mitad de los asientos vacíos, la iluminación dura, las paredes desnudas. Los comentarios fueron brutales, parece un museo del ego, qué legado. Debería haber dejado que la hija lo dirigiera. No pensé mucho en ello hasta que apareció un video 2 días después. Alguien había grabado una sesión de preguntas y respuestas del evento. Un periodista preguntó, ¿cree que Passenger representa lo que el nombre Maren solía significar, la conexión emocional por la que su familia fue conocida? Vi el clip, papá se congeló medio segundo y luego sonrió demasiado ancho, demasiado falso.
Passenger, dijo riendo con sequedad, es un mendigo con un pincel, un fraude que vende miseria a los tontos sentimentales. La multitud quedó en silencio. Siguió hablando, la voz subiendo, ese tipo de adulación no es arte, es lástima empaquetada para obtener, me gusta. El video se cortó ahí, pero no importaba. Esos 30 segundos de colapso bastaron. Se difundió por todas las plataformas. En cuestión de horas, la gente lo recortó, lo mezcló, lo convirtió en memes. A la mañana siguiente los medios ya informaban sobre patrocinadores retirando su apoyo. El principal inversor de la galería se retiró, y en una semana varios artistas cancelaron su participación bajo la marca Maren. Me enteré porque Mac me puso el teléfono frente a la cara durante el almuerzo. Hermano, tu papá está en tendencia otra vez, dijo sonriendo, no de buena manera. Tomé el teléfono y volví a ver el clip, papá, con la cara roja, gritando, tratando de controlar una sala que ya había dejado de escucharlo. Cuando le devolví el teléfono, Mac preguntó, ¿estás bien? Sí, respondí, estoy bien. Y lo estaba. No me reí, no lloré, no sentí casi nada. Solo fui a casa esa noche, me senté en mi sótano, rodeado de mis pinturas de cartón, y seguí dibujando. La galería llevaba perdiendo dinero desde el invierno, 2 trimestres flojos y un aumento de renta, así que el video no inició la caída, la terminó. Un mes después, la galería cerró. El comunicado oficial decía reestructuración temporal, pero todos sabían lo que significaba. Supe por mi prima, la que todavía hablaba con papá a veces, que las cosas en la casa se habían puesto feas. Isla había dejado de presentarse por completo, se mudó una noche sin avisar a nadie. Papá se encerró en su oficina durante días después, solo salía para gritarle a quien quedara cerca. Discutían constantemente, dijo mi prima. Él la culpaba de arruinarlo todo, ella le gritó que él lo había estado arruinando por años. Le creí, eso sonaba exactamente como ellos. No la busqué, supuse que, si quería espacio, lo tomaría. Pero la idea de que ella siguiera atrapada en esa casa, la misma casa que nos devoró a los dos, no me dejaba en paz. Esa idea seguía rondando en mi cabeza, una noche no pude quitármela de encima. Estaba sentado en mi escritorio, con un nuevo boceto a medio terminar frente a mí, cuando miré hacia el cajón donde guardaba el viejo billete de tren que papá me había dado. Seguía dentro de aquel mismo sobre, los bordes amarillentos, la tinta cada vez más desvanecida con los años. Lo saqué y lo giré entre mis manos. Se suponía que era una broma, su pequeña lección de vida, pero para mí se había convertido en otra cosa, una salida. Así que tomé una decisión. Entré en internet y compré un billete físico a mi ciudad, la misma línea, la misma dirección, incluso el mismo número de vagón si podía conseguirlo. Lo metí en un sobre y escribí su nombre al frente, Isla. Sin nota, sin explicación, solo el billete. Le pedí a mi prima su nueva dirección y se lo envié a la mañana siguiente. No sabía si lo usaría, ni siquiera si lo abriría, pero por primera vez sentí que había hecho algo que realmente importaba, no por atención ni por venganza, sino porque alguien tenía que romper el patrón. Si decidía quedarse, sería su elección, pero al menos tendría una puerta por la que salir, la misma clase de puerta que yo tomé cuando nadie me la ofreció. Después de dejar el sobre en el buzón, caminé hacia el trabajo. Llovía otra vez, el mismo olor a óxido y concreto mojado que me recibió cuando bajé del tren la primera vez. Por una vez, no se sintió como una maldición, se sintió como si algo finalmente estuviera terminando. El patio ferroviario de Sakura estaba tranquilo la mayoría de los días, salvo por el bajo zumbido de los motores a lo lejos y el golpeteo del metal cuando el viento movía algo suelto. Alquilé un viejo vagón cerca del final de la línea y lo convertí en una pequeña sala de arte. Los locales la llamaban la línea del pasajero. No era lujoso, el suelo aún tenía manchas de óxido y el techo goteaba cuando llovía, pero funcionaba. Colgué luces, tapé los agujeros y forré las paredes con paneles de cartón para que la gente pintara sobre ellos. El lugar siempre olía a una mezcla de pintura, metal y cemento mojado. Los niños de los apartamentos cercanos empezaron a venir después de la escuela, algunos obreros de fábrica se acercaban los fines de semana, aún con sus uniformes, y unos cuantos jubilados solo iban a mirar. Pintábamos lo que quisieran, retratos, panoramas urbanos, a veces solo colores sin significado. Nadie juzgaba nada allí. No era un negocio, no cobraba a nadie, solo mantenía las puertas abiertas y me aseguraba de que siempre hubiera café y una caja de pinceles baratos. Una tarde estaba limpiando pinceles cerca de la puerta cuando vi a una figura caminando por las vías.
Por un segundo no la reconocí, el cabello más corto, la ropa sencilla. Pero luego levantó la vista y supe que era Isla. Se veía más pequeña de alguna forma, no físicamente, sino como si finalmente hubiera dejado caer el papel. Se detuvo a unos pasos de la entrada y dijo, «Hola». «Hola», respondí. Entró y miró alrededor lentamente. «¿Esto es tuyo?» «Sí». Nos sentamos a lados opuestos de la mesa, ninguno habló por un rato, solo el sonido de los trenes en la distancia. Luego habló en voz baja, «Leí la carta de mamá». Asentí. «Lo sé». Pareció sorprendida. «La tía me lo dijo», expliqué. «Dijo que papá la rompió». Ella asintió una vez, con la mirada baja. La pegué otra vez. Sacó un pequeño cuaderno de bocetos de su bolso y lo abrió. Las páginas estaban llenas de retratos, bocetos rápidos, rostros de desconocidos, una mujer con un bebé en una estación, un hombre dormido contra la ventana, un niño mirando por la puerta del tren. «Son de los trenes», dijo, «en mi camino aquí». Los dibujos no eran perfectos, algunas líneas estaban torcidas, el sombreado irregular, pero eran reales. Por primera vez, su trabajo no se veía forzado. Pasé las páginas despacio. «Son buenos», le dije, «dejaste de intentar demostrar algo». Sonrió levemente. Dejé de intentar impresionarlo. No hablamos de papá después de eso, no quedaba mucho que decir. Le entregué un pincel y señalé una sección en blanco de la pared. «¿Quieres pintar?» Dudó un segundo y luego asintió. Pintamos uno al lado del otro, sin plan, sin tema, solo formas, rostros, colores, lo que saliera. Algunos niños nos observaban en silencio sin darse cuenta de quién era ella, y eso se sentía correcto. En la semana siguiente siguió viniendo, a veces ayudaba a los niños a pintar, a veces limpiaba o hacía café. No publicaba nada en línea, no mencionaba su nombre, no hacía falta. La comunidad empezó a tratarla como si siempre hubiera formado parte del lugar. Un hombre soldó un pequeño cartel y lo colgó sobre la puerta, la línea del pasajero, manos abiertas, muros abiertos. La gente llevaba comida, ayudaba a tapar goteras, incluso pintó el exterior del vagón. Empezó a sentirse como un hogar real para todos los que llegaban. Luego, una mañana, me dijo que se iba, que quería empezar otro vagón como ese en otra ciudad. «Hay un sitio cerca de la costa», dijo, «un viejo patio de carga. Ya hablé con el dueño». Asentí. «¿Lo harás funcionar?» Sonrió. «Suenas como mamá». Antes de irse, saqué el viejo billete del cajón y lo puse entre nosotros. Ella lo giró entre los dedos, luego se subió a una silla y lo pegó en la pared, cerca de la puerta, el mismo billete que papá me había dado años atrás. Al lado colocó una pequeña nota con su letra, «Sigue adelante, aún hay alguien esperando ser visto». Me abrazó una vez, rápido y en silencio, y luego volvió a caminar por las vías. Cuando se fue, me quedé allí un largo rato mirando el billete. Los bordes estaban más amarillos, pero se sentía diferente, como si finalmente significara algo bueno. Esa noche, después de cerrar, me senté junto a la puerta y escuché los trenes pasar. El aire olía otra vez a pintura y lluvia. Una semana después, uno de los voluntarios, un hombre mayor llamado Re, me dijo que había visto una publicación en línea sobre un nuevo vagón comunitario de arte 2 estados más allá. Me mostró una foto, el diseño de la puerta era igual al nuestro, solo que pintado en azul en lugar de rojo. Dijo, «Parece que tu hermana también tiene uno funcionando, ¿eh?» Asentí. «Sí». No me lo dijo. «No necesitaba hacerlo», respondió. Cuando todos se fueron, apagué las luces y miré la pared otra vez. El billete colgaba bajo la bombilla parpadeante, justo al lado de una pintura de la enfermera, de mi primer boceto. Por primera vez en años, el silencio no se sintió vacío, se sintió merecido. Cerré con llave la puerta y me dije a mí mismo, dejé de intentar importarle a la gente que ya decidió que no importaba. Fue entonces cuando la vida empezó a sentirse mía otra vez. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si estás enganchado a esta historia, presiona ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene más historias aún más increíbles en camino.